Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente los saludo. Mi nombre es Julián Lozada, de CJS Automotriz. Estamos aquí nuevamente con nuestro tema a tratar del curso de diagnóstico automotriz. En la primera parte que estuvimos charlando, hablamos sobre la introducción a este curso que hemos planeado hacer. El curso no va a ser de una forma lineal, una lección sobre otra, sino lineal, y en cada lección van a haber links a cursos de explicaciones particulares. Entonces tienen que estar muy atentos donde en cada curso, digamos, verifica el link de la explicación de este punto. ¿Para qué? Para no hacer tan largo cada video y para saltar pasos quien conozca, por decir algún tema particular, no tenga la necesidad de ver esa explicación completa, sino que continúa en el curso linealmente. Bueno, en el día de hoy vamos a entrar ya en la parte de diagnóstico a tratar lo que es herramientas de diagnóstico. Dentro de las herramientas de diagnóstico, en la ocasión pasada, hablamos sobre el escáner como herramienta de diagnóstico, no como servicio. Pero además del escáner siempre vamos a utilizar muchas más herramientas porque el escáner es como la referencia, pero el escáner no lo hace todo. Obviamente que sin escáner no podemos hacer muchas cosas. Pero además del escáner hay otras herramientas fundamentales que debemos tener. Y hoy las vamos a mencionar, vamos a explicar un poco cómo funcionan, cómo las deben utilizar y por qué no puedes hacer un diagnóstico si no posees estas herramientas. Ok, la primera herramienta que vamos a utilizar es el multímetro. Bueno, este es un multímetro Fluke, está bastante maltratadito porque está en la guerra. Pudiera sacar uno nuevo para chicanear, pero vamos a sacar el viejito, el que hago platica. Entonces, el multímetro, ¿por qué necesitamos un multímetro? Necesitamos un multímetro porque con esta herramienta vamos a medir voltaje, vamos a medir resistencia y en algunas ocasiones incluso podemos llegar a medir corriente y también frecuencia, dependiendo de la capacidad de nuestro multímetro. ¿Por qué es tan importante esto? Lo primero que tenemos que entender es que para poder hacer un buen diagnóstico automotriz, nosotros tenemos que conocer la ley de Ohm. Vamos a poner un link pequeñito de la explicación de la ley de Ohm y quienes no conozcan la ley de Ohm van a tener claridad viendo ese pequeño video y ahí continúan con el video de la clase. A ver, nosotros tenemos que tener claro para hacer un diagnóstico la diferencia entre voltaje y corriente. ¿Por qué digo tanto esto? Porque es muy triste cuando en ocasiones hemos visto técnicos automotrices que dicen, no, tiene una corriente de 12 voltios. Y esto es triste. ¿Por qué? Hay una diferencia entre voltaje y corriente. Lo primero que tenemos que entender es que la corriente se da en amperios y el voltaje se da en voltios. ¿Qué es la corriente? La corriente es la capacidad de trabajo que tiene una fuente y el voltaje es la diferencia de potencial que tiene una fuente. Podríamos equiparar esto a un tanque elevado que está lleno de agua. Entre más altura tiene, el agua va a caer más duro. Esto sería la corriente, aunque el tanque esté lleno. Y entre menos altura tenga, el agua va a caer mucho más suave porque tiene menos altura, aunque tenga la misma cantidad de agua. Por eso a veces tenemos 12 voltios en una fuente, pero no tiene casi corriente y esta no llega a achicharrar cables en caso de corto, porque no tiene casi corriente. Pero también podemos tener 12 voltios como en la batería, que llegamos a unir dos cables y hacemos un disparate porque se prende lo que sea, porque podemos manejar 100 amperios, 150 amperios según la batería. Por eso es muy importante conocer esa diferencia en voltaje y corriente, y eso lo vamos a ver en ley de Ohm. Bueno, la siguiente herramienta que debemos tener presente es una punta lógica. Una punta lógica que va a hacer cosas muy parecidas al multímetro, más limitadas, pero con mayor flexibilidad. La punta lógica, ¿para qué nos sirve? La punta lógica nos sirve para probar tensiones en puntos, verificar tierras y muchas veces para verificar señales continuidad. Si usamos una punta lógica avanzada como esta, que dentro de su pantallita pequeñita nos da gráficos, nos da voltaje, corriente, muchas funciones pequeñitas que nos aligeran
el uso de otras herramientas, pero que no las reemplazan totalmente. La siguiente herramienta que vamos a necesitar, que debe ser fundamental, el osciloscopio. El osciloscopio es una herramienta vital en el diagnóstico automotriz. No se usa con la misma frecuencia que el multímetro o la punta lógica, pero no tenerlo es una angustia muy grande para saber si una señal está, si hay una trama de datos, si tenemos un pulso PWM. Todas estas cosas las veremos más adelante, pero es fundamental tener un osciloscopio. La siguiente herramienta que debemos tener presente, muy útil, se usa más poco, pero que no puede faltar, es un medidor de fugas de corriente o un amperímetro digital. Me dirán, pero es que el multímetro tiene un amperímetro digital. Sí, pero lamentablemente los amperímetros de los multímetros tienden a dañarse con mucha facilidad. Y a veces deterioramos un equipo robusto que vale 3, 4 millones de pesos para medir corriente. Este es un aparatico que vale no más de 400.000 pesos. Este amperímetro tiene la característica de que lo podemos conectar donde va el fusible y vemos cuánta corriente está midiendo el fusible. Tiene su propio fusible de protección. Y con este adaptador que le hicimos lo podemos conectar en cualquier punto donde quitemos un fusible. ¿Para qué nos sirve? Para buscar fugas de corriente. ¿Cómo así? Descargas de batería, que quedan unidades encendidas porque la red CAN no las está apagando. Podemos identificar módulo por módulo a través de los fusibles y sabemos cuál es el módulo que nos está generando el consumo y nos damos cuenta cuánto consume el carro en stand-by, con switch abierto y con el carro prendido. Esas tres diferencias nos dicen si el carro tiene un consumo o no tiene un consumo y cuánto debería ser lo normal cuando el carro está en stand-by, y así no se nos consume la batería. Estos datos son muy importantes para hacer diagnóstico. Hemos abarcado rápidamente 4 herramientas. Vamos a hacer un repaso rapidito. La punta lógica, el multímetro, el osciloscopio y un amperímetro para medir fugas de corriente. Con estas herramientas tenemos armado el taller para empezar a trabajar. Y obviamente no puede faltar un buen escáner. Pero de nada nos sirve tener un muy buen escáner si no tenemos estas herramientas. O de nada nos sirve tener estas herramientas y no tener un buen escáner. Es equipamiento básico de taller. Con esto podemos entrar rápidamente a un diagnóstico. Entonces, vamos a iniciar con un diagnóstico básico cuando nos llega un vehículo y las diferentes formas como puede llegar un carro. Primero, nos puede llegar un vehículo sin check engine encendido y el cliente pueda quejarse de una molestia de encendido largo en la mañana, una molestia de temblor al acelerar, gripeo del motor, etc. O nos puede llegar el carro parejo sin ninguna falla y con un check engine prendido que nos indica que hay una anomalía memorizada en motor o en una unidad electrónica y tenemos que ver qué siente el cliente. Entonces viene la primera pregunta al cliente, al usuario: ¿qué sensación tiene? Muchas veces con la sensación del cliente y la experiencia que tenemos podemos llegar a hacer un diagnóstico preliminar que nos ahorre muchísimo tiempo. En ocasiones a mí me llega un vehículo y me dice el cliente: es que cuando acelero el carro me hace detonaciones, se queda sin fuerza, tengo que acelerarlo muy despacitico para que el carro vaya desbocando y rápidamente puedo apuntar a que puede tener un problema de bomba, sin ir a medir presión de combustible, sin hacer otro tipo de mediciones preliminares para poder diagnosticar. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha mostrado que cuando el vehículo tiene poca presión de combustible hay que acelerarlo muy despacio porque no responde rápidamente al avance y produce detonaciones porque el avance es mucho más rápido que la cantidad de combustible que puede quemar. Esto produce detonaciones, cascabeleo o explosiones en el motor. Entonces el tema de presión de combustible es un ejemplo práctico de lo que vamos aprendiendo a diagnosticar rápido. Por eso, primer paso para un diagnóstico, escuchar la sensación del cliente. Todo lo que el cliente dice, que siente en el carro, que cuando acelero. Y siempre preguntarle al cliente la clave: ¿qué le pasó al carro antes de esta sensación? ¿Lo llevaste al taller? ¿Lo lavaste? ¿Te fuiste a un hueco? ¿Se inundó? Es importante porque eso te va a dar un marco referencial sobre hacia dónde puede estar apuntado tu problema. Estos son trucos de experiencia. Esto no lo enseñan en ninguna escuela. Simplemente con la experiencia hemos determinado que si no le preguntamos al cliente qué sucedió, vamos siempre a divagar.
Hace poco nos llegó un Volkswagen Jetta con la caja fundida de un gran amigo y cliente y le pregunté qué te pasó. No, el carro empezó a patinar y esto, lo uno, lo otro. No nos dijo más nada. Desarmamos la caja, reparamos la caja, encontramos el enfriador perforado, cambiamos el enfriador y la caja quedó perfecta. Cuando armamos el carro y probamos, nos dimos cuenta que la correlación entre CKP y CMP era incorrecta, daba un código 0016, que es un código de correlación. Inmediatamente sabemos que el CKP y el CMP no están sincronizados en su señal digital. Inmediatamente lo llamé y le pregunté, hermano, cuéntame una cosa, ¿qué le pasó al motor? Ah, es que el motor tuve un recalentamiento en carretera, en Barranquilla, y alguien me lo desarmó, me reparó todo el motor, y después nos vinimos para acá, y como a los 15 días fue que se dañó la caja, por eso no lo relacioné. Curioso, cuando se recalentó el motor, la presión del refrigerante excesiva y un enfriador ya deteriorado, que tal vez tenía agua, perforó y cruzó agua para el aceite de la caja y dañó la caja automática. Si en el momento que él se le recalienta el carro, verifican el aceite de la caja y verifican el enfriador, que es regla de oro, la caja no se hubiera dañado. Entonces, después de haber hecho esa aplicación, nos dimos cuenta que el plato captador del carro lo habían golpeado cuando armaron el motor y la señal quedó irreparable de CKP y CMP. El carro quedó con el EPC prendido porque nos tocaba desarmar nuevamente todo y verificar el plato captador, y ya las condiciones no se daban para hacer otro desarme de caja, porque hay que bajar la caja para poder verificar, a pesar de que el tiempo estaba bien puesto. Miren lo importante que es hablar con el cliente y que el cliente nos diga todo lo que necesitamos saber. De esa manera hacemos un buen diagnóstico. Después de abordar al cliente y encontrar si el carro tiene check engine prendido o no tiene check engine prendido, en ambas situaciones vamos a usar escáner. No podemos centrarnos en buscar códigos solamente. No podemos cometer el error de solo leer código, y esto es lo que tienen malo. ¿Por qué? Muchos códigos se pueden dar por un encendido fallido, batería baja y el carro hace trap y luego prendió. En ese momento se nos generan códigos aleatorios. ¿Por qué? Porque el voltaje bajó, porque los sensores detectaron bajo voltaje, en fin, muchas cosas. Esos códigos no sirven para hacer un diagnóstico. Por eso siempre entramos en el carro, leemos código y miramos si el código que nos está dando es cercano al fallo que el cliente nos ha manifestado. De lo contrario, borramos, hacemos una prueba de ruta y esperamos que el código nuevo nos sale. Vamos a ver rápidamente cómo debemos utilizar algunas herramientas y algunos fallos rápidos que nos van a aparecer. Primer fallo y cómo se diagnostica. Cuando el carro viene con un temblor que evidentemente es insuficiencia de potencia en el motor porque uno de los puestos no está trabajando correctamente. Esto es uno de los fallos en teoría más sencillos de corregir o de diagnosticar principalmente. ¿Por qué? Porque cuando falla, el elemento más común a fallar es la bobina. Y si la bobina dura mucho tiempo fallando, falla la bujía, porque la bujía se llena de carbonilla por el aceite y el combustible que no quema. Me dirán, ¿cómo así aceite que no quema? Sí, todos los carros queman aceite en mínimas cantidades, pero cuando no está quemando combustible, tampoco está quemando ese aceite, y ese aceite se va pegando en la bujía y al final va haciendo un residuo de carbón que hace que el arco de la chispa no salga, sino que se vaya a tierra el voltaje y la bujía no va a quemar el combustible. Eso es un daño típico de bujía, pero lo produce una bobina que no está mandando corriente durante mucho tiempo. Cuando pone la bobina nueva, la bujía ya simplemente no sirve. Entonces, ¿cómo se diagnostica eso? Lo primero que tenemos que identificar es el tipo de bobina de nuestro vehículo. Hay tres tipos de bobinas. Hay bobinas de 4 hilos, hay bobinas de 2 hilos y bobinas de 3 hilos. Dentro de las bobinas de 3 hilos vamos a encontrar aquellas que utilizan 12 voltios para alimentar la bobina, una tierra como referencia para la bobina y un pulso de 5 voltios que viene desde la computadora para disparar la bobina. Este tipo de bobinas traen el IGBT integrado dentro de ella, muy utilizados en la Nissan Pathfinder, en la Renault Coleos. Son bobinas un poco más costosas que las bobinas que no traen el IGBT integrado. La ventaja de esto es que la computadora
no se le va a quemar nunca el IGBT porque va en la bobina. Y la desventaja es que la computadora emite un pulso de 5 voltios a través de la línea que es muy susceptible al ruido o a un corto y quema la computadora, como pasa mucho en la Nissan Pathfinder, la R50, la R51 y en la Renault Koleos, que utilizan la misma tecnología, y algunos otros carros más que trabajan de esta manera. De esta manera, de 3 hilos, también vamos a encontrar bobinas que no tienen integrado el IGBT dentro de ella, sino que tienen simplemente la bobina como tal, y el tercer hilo es solamente una referencia a masa. Hay que tener claro para identificarlo. Normalmente vienen de 2, pero algunas tienen de 3 y creemos que es de pulso, pero no traen pulso, sino que viene con el disparo de bobina. Estas traen la bobina y el otro lado trae una tierra. Esa tierra la dispara la computadora, haciendo que la bobina produzca la ignición. ¿Qué tenemos que tener presente para identificar claramente que estamos usando? Este elemento que está acá. Con esta punta lógica, rápidamente, lo primero que hacemos es levantar la bobina y ver si la bobina emite chispa. Si la bobina no emite una chispa audible, pareja, sabemos que hay un puesto con corriente, pero no está quemando. ¿Hacia dónde vamos inmediatamente? Bajamos la bujía y ponemos una bujía nueva o la bujía del lado. La intercambiamos y vemos si se normaliza. Si se normaliza, nuestro diagnóstico terminó y tenemos una bujía dañada. Punto. Si tenemos chispa y al hacer cambio de la bujía no se normaliza, tenemos que verificar que el inyector esté inyectando combustible, porque ese inyector puede estar bloqueado, puede tener la impedancia bajita. Nos toca diagnosticar el inyector. ¿Cómo se diagnostica el inyector? Hay que ver el siguiente video que está en un link, cómo diagnosticar un inyector. Diagnosticamos el inyector y al mirar el inyector sabemos que se nos está rompiendo nuestro triángulo de fuego. ¿Qué es el triángulo de fuego? Ya les explicaremos. Dentro de este diagnóstico estamos haciendo que un fallo de puesto. Si levantamos la bobina y la bobina no genera ningún tipo de ruido porque no está haciendo arco, inmediatamente entramos a probar con este muchachito que está aquí, que es la punta lógica. Desconectamos la bobina, abrimos el switch del carro sin prender el motor y verificamos si tenemos 12 voltios. Primero identificamos qué tipo de bobina es, de 2 o de 3 hilos. Si es de 2 hilos tenemos que tener 12 voltios. Y si es de 3 hilos también tenemos que tener 12 voltios. Los 12 voltios tienen que aparecer al abrir el switch o en su defecto cuando sea start. Entonces desconectamos las demás bobinas, sacamos el conector y probamos en los 3 pines que tenemos cuál nos está dando 12 voltios al dar start o abrir el switch. Si no tenemos 12 voltios por ningún lado, tanto en el de 2 como el de 3, tenemos el primer problema, no tenemos alimentación de bobina. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a un diagrama del vehículo y buscamos cuál es el fusible que nos alimenta este cuerpo, este elemento del carro, que son el sistema de bobinas. Suponiendo que no tiene diagrama eléctrico, usted puede ir sencillito, buscas la tablita de fusibles que va detrás de la tapa de la fusiblera y buscas cualquier fusible que diga ignición o coil ignition y empiezas a buscar fusibles rotos. Si identificas un fusible de estos que esté roto ahí, que tenga que ver con ignición, de seguro este es el fusible que te está dejando la bobina sin corriente. Esto en el caso que te esté apagando una sola, que te esté apagando todas las bobinas, porque puede que todas las bobinas estén apagadas y da start y no tiene chispa. Cuando tiene un fallo es muy probable que si se vuelve el fusible de una, se vuelve el fusible de todos. Rara vez van a tener fusibles independientes para las bobinas. Entonces puede ser el cable que esté roto, por eso sacas la siguiente bobina y verificas que ahí tenga los 12 voltios. Inmediatamente aquí puedes concluir de que la alimentación está rota en la línea y tienes que buscar y normalizar esta línea. De esta manera puedes hacer un diagnóstico rápido y resolver un tema de bobinas por voltaje. El siguiente punto sería verificar el pulso de disparo de la bobina. Aquí ya se complica un poco más el tema y tenemos que identificar si es de 3 hilos. Te toca pinchar el punto de pulso de la bobina de 3 hilos, que normalmente va en un extremo o en el medio. Tienes que saber identificarlo. ¿Cómo lo identificas? Con el probador lógico. Pones una aguja, en el primer punto tienes 12, en el segundo debes tener tierra y el que te queda es el pulso lógico de la computadora.
Le das Start y verifica si el voltaje varía cuando estás dando Start. Si puedes graficarlo con el osciloscopio, miras el pulso y tienes que tener una señal de onda cuadrada más o menos de la siguiente forma que va a aparecer aquí. Y de esa manera sabes, si no aparece la onda, entonces tiene ausencia de pulso por el cable o por daño en computadora o por las pachas de computadora. Ahí se va complicando un poco el servicio. Entonces con el osciloscopio vamos a hacer el diagnóstico sobre el pulso y si el pulso nos hace falta, vamos a verificar los pulsos en las otras bobinas y ya nos toca mirar continuidad de ahí a computadora. Para continuidad, ¿qué vamos a usar? Multímetro en continuidad. Multímetro en continuidad y verificamos continuidad hasta el punto de la computadora. ¿Cuál es el punto de la computadora? Te toca usar un diagrama. O si no, desconectar la pacha, pinchas un cable en el punto que vas a medir en la bobina, del conector de la bobina, y el otro empiezas a medir uno por uno. ¿Cuál es el gran problema de este sistema? Que mide uno por uno y donde pitó, ese es el que tiene continuidad. Entonces puedes concluir que la computadora no emite pulso. Pero si no te mide continuidad en ninguno, no sabes si el cable está roto o tiene un error de lectura. Entonces siempre el diagrama eléctrico facilito. Les hablaba en una ocasión de un software que se llama Carmin, que es una aplicación de Android. Ahí pueden encontrar innumerable cantidad de diagramas. Ya a nivel profesional utilizamos On Demand, Michel On Demand, podemos usar plataformas pagas que nos dan diagramas de todo lo que necesitamos. E incluso ya los software especializados de BMW, de Volkswagen, que traen diagramas integrados y nos pueden ayudar mucho. Incluso los de Mazda y Ford. Bueno, entonces, continuando con el diagnóstico de fallas rápidas, ¿cómo diagnosticar? Tenemos que ya tener claro que al haber identificado este problema, armamos y el carro debería quedar resuelto si ya corregimos el punto encontrado. Si por alguna razón encontramos que la bobina está mala, no hagamos prueba de la bobina montándola en el carro, salvo que sean bobinas de 2 hilos. Las de 3 hilos son peligrosos montarlas intercambiándolas de puesto, porque hay algunos sistemas, como los de la Renault Coleos, que cuando tú intervienes la bobina que está en corto y la cambias de lugar, se quema. Es un error de diseño de computadora, porque en BMW tú puedes quitar una bobina mala que es de 3 hilos también, la puedes poner en otro y simplemente la que está mala no dispara y no pasa nada, no se quema la computadora. Obviamente una computadora más robusta hecha por Bosch, que son las mejores computadoras que hay en el mundo en fabricación, sin demeritar las demás como Continental o Siemens, pero ya encontramos errores de diseño en muchas computadoras y Bosch tiene mucha experiencia en computadoras y son muy redundantes y muy seguras. Entonces, para probar las bobinas, lo ideal sería tener tu banquito de pruebas para bobinas. En un curso más adelante voy a hacer un tallercito en el que voy a enseñar a hacer un banquito para probar bobinas. Voy a dejar los diagramas, voy a dejar todo para que tú puedas armarlo y ahí puedas montar todas tus bobinitas, hacer las pruebas con una bujía y va a ser una herramienta poderosísima para taller. Dentro del diagnóstico con el escáner, tenemos que aprender a identificar los códigos. Y aquí está la gran clave de un diagnóstico bien certero. Cuando nosotros encontremos un código, como por ejemplo, señal alta en sensor de temperatura, lo primero que vamos a decir es el sensor de temperatura está mala. O señal baja en el sensor de temperatura. No, el sensor está malo, porque solamente leemos sensor. O podemos encontrar performance sensor. Cuando encontramos señal baja, señal alta o performance, son 3 diagnósticos distintos que tenemos que interpretar y saber cómo ir con el multímetro a el sensor e identificar claramente. Esto aplica para todos los sensores, en cualquier carro. Cuando usted lea señal alta en el sensor MAF, señal baja en el sensor MAF,
señal alta en el sensor de presión del turbo, señal baja en el sensor de presión del turbo o en cualquier sensor, siempre tenemos que tener lo siguiente en cuenta. Número 1, cuando tenemos señal alta es porque la referencia de tierra en nuestro sensor está perdida. Por lo tanto, el voltaje reflejado en el sensor va a ser el voltaje de alimentación. Esto es electrónica pura, no vamos a entrar en detalles, pero cuando la referencia se pierde, el voltaje que llega de alimentación se refleja en todo el elemento, inclusive en la señal de salida. Por ejemplo, si tenemos un sensor de MAP, que tiene 3 hilos, y esos 3 hilos son alimentación de 5 voltios, señal de MAP y referencia neutro, tierra o masa, y por alguna razón quitamos la masa, los 5 voltios de alimentación se van a reflejar en la señal de salida y el escáner nos va a arrojar inmediatamente señal alta en el sensor MAP. ¿Eso qué quiere decir? Que la tierra está perdida, que la señal de referencia masa está perdida. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos con nuestro fantástico multímetro, el amiguito que hemos mencionado, y medimos en voltaje las tres patas del conector y medimos con el negativo de nuestro multímetro a tierra de la batería y el positivo midiendo en voltaje cada una de las 3 patas y medimos si tenemos una de estas en 0. La que nos dé 0 lo pasamos a continuidad y vemos si pita. Si pita tenemos tierra y efectivamente hay algo dentro del sensor reventado. Pero si no nos pita ninguno de los que nos está dando, no da voltaje, entonces la tierra simplemente se perdió. Ahí necesitas tu diagrama, identificar cuál es la tierra en el diagrama y normalizar ese cable de tierra para que el sensor se vuelva a restablecer. Esto siempre que nos dé señal alta. Ahora, cuando da señal baja es porque no tenemos alimentación en el sensor. Entonces, toda la tierra, la señal de tierra o masa, se va a referenciar en la salida del sensor. Y de esta manera, cuando estamos midiendo, en la salida nos va a dar tierra. Nos va a dar una referencia, el voltaje que está en referencia 0. Y de esta manera el escáner nos está dando una guía, si sabemos interpretar, que nos hace falta la alimentación de ese sensor. Normalmente los sensores se alimentan por grupos y familias. Esto nos ayuda mucho al diagnóstico. Por ejemplo, usted diagnostica un carro y nos ha pasado mucho que encontramos señal alta en sensor MAP, señal alta en sensor de temperatura de admisión, señal alta en sensor de posición de acelerador. La lógica es que tantos elementos con señal alta quiere decir que la tierra o referencia masa de estos 3 elementos está perdida. No hay 3 elementos dañados. Hay una referencia que le está haciendo falta a los 3 sensores. Simplemente es identificar en qué parte se nos rompió la línea o si está abierta dentro de la computadora y podemos simplemente corregir y el carro borra código, normaliza y se arregló el problema. Esto es una falla que nos permite ser muy asertivos si hacemos el diagnóstico de esta manera y ganar nuestro dinero por el tiempo que invertimos en diagnosticar, que entre menos tiempo obviamente siempre va a ser más dinero para nosotros, no porque cobremos más, sino que podemos atender más vehículos. Por eso, teniendo una buena referencia para el diagnóstico en señales altas y señales bajas, va a ser siempre fenomenal para resolver rápidamente códigos de error. Dentro del diagnóstico también podemos encontrar ya códigos como signal no plausible o performance signal. Estos 2 mensajes nos dicen que la señal está errática, o el performance es que la señal no cumple con los parámetros que tiene la computadora almacenados. La parte de performance se ve en computadoras más avanzadas. ¿Cómo funciona la parte de performance? Dentro de los algoritmos que trae la computadora, ella trae una subrutina en la que tiene grabado cómo debería comportarse un sensor. Y cuando el sensor no cumple esos parámetros,
de valores máximos, mínimos, de respuesta, rampa de subida, rampa de bajada, etcétera, ella inmediatamente dice, hey, hay un problema en este sensor porque está midiendo raro. Y esta rareza nos puede convertir la mezcla en una mezcla errática. Recordemos que la computadora de motor sirve para controlar la combinación de la mezcla de combustible, que al final lo que siempre buscamos es una relación perfecta para cumplir las relaciones estequiométricas y tener la mayor potencia con la mayor eficiencia, la menor cantidad de combustible para producir la mayor potencia. Entonces, cuando nos dé códigos de performance, nos los va a dar computadoras muy avanzadas. ¿Qué quiere decir un performance? Performance quiere decir que el sensor se está comportando de manera irregular. En estos casos, lo primero que tenemos que revisar es sulfato en el conector del sensor o la línea muy resistiva. Esto da performance siempre. Y en el caso de que la línea no esté resistiva y no tenga sulfato, normalmente el 90% de las veces es el sensor que no sirve. A no ser que sea un sensor de flujo que haya que limpiarlo, porque a veces los sensores de flujo que usan filamento caliente se les va pegando en el filamento que se calienta, se les va pegando un hollín que hace que sea menos eficiente su capacidad de medida. ¿Cómo hace un sensor de filamento caliente? Hay muchos videos en YouTube que hablan de sensores de flujo y ahorita buscamos un videito de algún otro creador de contenido, hacemos un link para que lo miren y sea muy fácil para ustedes. Entonces, siempre que hagamos performance es sencillo, simplemente descartar sulfato y línea o el sensor. Y por último, cuando hablamos de plausible, la parte de plausible es de lo más complicado que hay para diagnosticar. ¿Por qué? Porque puede ser que el sensor falle por temperatura, se abrió, tenga un falso contacto, se desconectó y se conectó, o simplemente internamente la electrónica del sensor a veces no funciona y a veces sí. O otro sensor u otro comportamiento está haciendo que este sensor falle. Muy común el error de plausibilidad lo encontramos en los sensores de oxígeno. Los sensores de oxígeno tienen que tener comportamientos específicos, porque lo que ellos hacen es simplemente medir un potencial que se produce por la presencia de oxígeno que queda de la mezcla. Y entre más oxígeno quede de la mezcla, quiere decir que el motor no está quemando completamente todo lo que pasó. Cuando detecta poco oxígeno y mucho hidrocarburo, él tampoco está quemando completamente. Puede tener una mezcla pobre o una mezcla rica. Ya eso se especifica mejor en funcionamiento de sensores de oxígeno. ¿Dónde está la clave? Que una plausibilidad de sensores de oxígeno la vamos a encontrar por una fuga de vacío que nos está metiendo vacío al carro. El carro está absorbiendo aire no medido, aire no regulado, y la mezcla de inyección está teniendo más aire del calculado y el sensor de oxígeno empieza a volverse loco. Otro es las válvulas de canister. Un dolor de cabeza y una patada que nos produce una válvula de canister. ¿Por qué? Cuando una válvula de canister está mala, los gases del tanque de combustible que están represados y deberían ser inyectados al motor de manera controlada para que se conviertan en potencia y no desperdicio el medio ambiente, esa válvula se daña y ya se abre esa válvula permanentemente y empieza el carro a absorber vapores de combustible que hacen que el carro se acelere, que hacen que el carro empiece a tener oscilaciones y no sabemos qué lo está produciendo, y el sensor de oxígeno con la señal arriba permanente, donde no baja, no oscila, sino que arriba. Aquí tenemos una gráfica de una mezcla enriquecida. Aquí podemos ver que es una línea recta completamente en la parte superior del osciloscopio o de la gráfica del escáner, y tenemos una mezcla muy pobre y tenemos una línea totalmente abajo. Esto es porque o tenemos una fuga de aire que nos empobrece la mezcla, o tenemos una fuga de canister que nos está inyectando vapores de combustible que nos enriquece la mezcla de manera errática sin medir. Estos son medidas que tenemos que hacer siempre: fugas de vacío y canister. ¿Cómo se mide el canister? Perseguimos la manguera que viene del respiradero de gases del tanque, la miramos,
la desconectamos de la admisión donde entra y al mirarla simplemente verificamos que no tenga salida. ¿Cómo se hace? Con un vacúometro, o si no tenemos un vacúometro, por succión. Debe estar sellado permanentemente. Si por alguna razón cuando hace succión mide, está rota la válvula o no está sellando bien, ahí tenemos un problema. Muy común en la Ford Escape. Se les daña esta válvula cada 30.000 kilómetros y hay que estarla cambiando. Se ponen erráticas, consumidoras de combustible, por un solenoide que viene con una manguerita larga. Muy fácil de cambiar. Otros carros también molestan, pero no tanto. El Spark anterior, no el Spark GT, molestaba mucho por esta válvulita de canister y quedaba el carro loco consumiendo gasolina como si fuera una camioneta. Las fugas de vacío muy comunes que nos vuelven locos los sensores de oxígeno son fugas de vacío dentro de la válvula PCV. ¿Qué es la válvula PCV? Es una válvula de respiración de gases positiva. ¿Qué hace ella? Sencillísimo. En un videito vamos a mostrar cómo funciona la PCV. Cuando la PCV se perfora, se rompe, simplemente la PCV empieza a permitir gases que vienen del aire de afuera, que no deberían entrar, donde debería salir en una presión de vapor de aceite hacia el exterior, también empieza a entrar aire frío del exterior. Esto vuelve el carro loco, lo acelera, lo pone a oscilar y daña el parámetro del sensor de oxígeno y lo enloquece. Después de haber visto estos casos de diagnóstico, en los cuales hemos visto cómo rápidamente podemos encontrar problemas y cómo muchas veces con el escáner vemos un código y de una vez decimos que tal sensor está malo, ya aprendimos cómo utilizamos el escáner, usamos el multímetro, usamos una punta lógica, incluso el osciloscopio. Pero dentro de todo esto hay que hacer una aclaración muy importante. Existen unos probadores que parece una puntica lógica, que es brillantico, que tiene un bombillito adentro y tiene un cablecito a tierra. Muy utilizado por los electricistas, muy común durante mucho tiempo en la historia automotriz. Fue muy utilizado para buscar señales de masa, para buscar voltaje. Bueno, este lo utilizan colocando a tierra y probando en contacto, en fusibles, en cables. Y si el bombillito se prendía, este 12, este tiene señal, este no. Yo lo llamo los matacomputadoras. Este es el elemento más peligroso que puede existir en la historia automotriz. Si yo no he recibido en mi laboratorio más de 50 computadoras, entre BCM y computadoras de motor, quemadas por el uso de este equipo de diagnóstico, que es el famoso probador de bombillo, es poquito. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema de este probador de bombillo? Y saldrán los defensores. No, es que no se debe utilizar. En la era actual en la que estamos, es un equipo obsoleto, peligroso. Tiene un bombillo interno que tiene un ohmiaje entre 3 y 6 ohmios, que es el ohmiaje, la impedancia natural del bombillo. Cuando lo pones a tierra y tocas cualquier elemento, hace circular una cantidad de corriente que muchos componentes no están preparados para suministrar y los ponen corto a masa. Por eso vemos BCM de Nissan que instaladores de alarma, buscando la señal de bloqueo, cogen un probador de esto buscando un 12 de la puntilla de bloqueo de puerta y terminan quemando el carro, quemando el BCM y el carro no prende más. Toyotas Prado, que he visto quemadas porque con un probador probaron buscando y quemaron un módulo electrónico porque estaban buscando una señal. No se debe utilizar. Por eso es importante leer ley de Ohm. ¿Por qué ley de Ohm? Porque en ley de Ohm nos damos cuenta cuánta corriente va a circular por un conductor cuando le ponemos a masa una impedancia o una resistencia de 6 ohmios. Eso es un cortocircuito que vamos a reventar lo que pongamos ahí. Y a veces tenemos unidades lógicas que tienen señal de 5 voltios y la ponemos a tierra y lo que vamos es quemar un pull-up, quemar una señal de un driver, quemar simplemente un paquete de FET o un componente electrónico dentro de las unidades de control del carro, y simplemente porque alguien le dio por utilizar un probador no adecuado. Nunca, jamás utilizar un probador de bombillo. Son dañinos, destructores. Para eso existen unos similares a estos, que solo tienen un LED y pita o alumbra si sí o no hay señal, pero son bastante regulares para medir, pero no son dañinos. Pero ese probador de bombillo es mortal. Con esto concluimos
esta lección del día de hoy. Ya próximamente, la próxima lección, vamos a ver una clase práctica. Vamos a coger un caso de diagnóstico al azar de cualquier vehículo que llegue al taller y hacemos un diagnóstico como lo hacemos todos los días, de todos los diagnósticos que hacemos, cómo se hace rápidamente, identificamos, señalamos y llegamos a conclusiones, y de esa manera vamos aprendiendo. De un diagnóstico se puede aprender a hacer 50 diagnósticos similares. Entonces, bueno, les deseamos que se suscriban, compartan el video y nos vemos en una próxima lección. Que tengan un excelente descanso.